Pues bien amigos, y en el recorrido de nuestros estudios del Nuevo Testamento, llegamos al capítulo 16 del libro de los Hechos. El capítulo 15, si ustedes recuerdan, uno de los temas más relevantes, más sobresalientes fue el aspecto de la circuncisión, que fue motivo de discusiones entre Pablo, Pedro, los apóstoles del Señor, junto con aquellos creyentes judíos, aquellos creyentes de la secta de los fariseos que aún persistían en su fe en relación a la mezcla con la enseñanza tradicional judía. Y analizamos todo el contexto de la problemática que estaba surgiendo en aquel momento, precisamente porque estos varones judíos que habían creído en el Señor, en Yeshua, aún no entendían ellos cómo es que no debía obligárseles, no se les debía estorbar, impedir a los gentiles para que se convirtiesen, para ser recibidos en las congregaciones de creyentes en el Mesías. Y vimos, analizamos la resolución a la que llegaron por voz de mando, precisamente, de el líder de la secta del camino, el líder de aquellos seguidores de Yeshua, que en un momento dado fue muy audaz en relación a los testimonios, tomando en consideración los testimonios, y no solo los testimonios de los apóstoles acerca de la conversión de los gentiles, sino las profecías. Jacobo, efectivamente investido de este poder, del poder del Espíritu de Dios, fue investido de esta sabiduría para poder, para llegar a cabo una determinación. Y esa determinación, precisamente en este capítulo vamos a analizar que Pablo tuvo la encomienda de de comunicar este decreto a las iglesias. Sin embargo, vamos a ver que la escritura dice que Pablo circuncidó a Timoteo, pero tenemos que entender en qué contexto y cuáles fueron las razones por las que Pablo procedió a llevar a cabo esto. Y el capítulo 15 concluye informando acerca de la decisión que Pablo tomó de separarse de Bernabé, y en su lugar escogió a Silas y salió encomendado precisamente por los hermanos de la congregación a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias en el inicio de lo que sería el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y les presento ahí una imagen de un mapa del recorrido que llevó a cabo el apóstol Pablo. Y vamos a ver algo muy impresionante relacionado con la guía que el Espíritu Santo llevó a cabo en Pablo. ¿Por qué? Porque le impidió en dos ocasiones dirigirse a uno y a otro lugar para darle una visión y dirigirse al lado opuesto. Impresionante, impresionante. Aquí vemos una vez más cómo es que en la vida de los apóstoles fue determinante la guía del Espíritu Santo. Y bueno, acompáñenme por favor en sus Biblias desde el capítulo 16, el versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y este pero es muy importante, dice pero de padre griego. ¿Por qué hay un pero? Bueno, se está haciendo la alusión de esta mujer, la madre de Timoteo, que era creyente, mujer judía creyente, te deja ver claramente que su padre no era creyente. Verso 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así es de que bueno, Pablo y Silas llegaron a Derbe,
donde su mensaje fue todo un éxito en aquel primer viaje misionero. Ustedes recordarán en el capítulo 14 del libro de Hechos, analizamos este tema y recordemos que fue precisamente en Listra donde las personas, después de querer adorar a Pablo y a Bernabé como dioses paganos, terminaron apedreando a Pablo, dándolo por muerto y lo dejaron, dándolo por muerto, lo dejaron tirado. Y por otro lado también podemos recordar que Pablo tuvo el anhelo de visitar las iglesias que fundó en el primer viaje misionero. Y se estima, según algunos comentaristas, que en relación al tiempo entre un tiempo y otro, un evento y otro, es decir, el primer viaje y este segundo viaje que iniciaría Pablo, ocurrieron aproximadamente 5 años de separación entre estos dos eventos, entre estos dos viajes. Y bueno, como fruto del primer viaje del apóstol Pablo, surgió este joven llamado Timoteo, que lo relevante es que tenía buen testimonio ante los creyentes de la comunidad de aquel lugar. Y bueno, el nombre de Timoteo es una palabra compuesta por dos que significa amado de Dios o estimado por Dios. La escritura registra que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, como lo comentamos, pero de padre griego. Y por la forma en que se expresó la escritura en esta parte, eh, podemos deducir que el padre no era creyente, porque de otra manera no se hubiese hecho este hincapié acerca de que la madre de Timoteo era creyente. Verso 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa, y aquí nos explica, la escritura es muy clara, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿De cuáles ordenanzas estamos hablando? Las ordenanzas que, de acuerdo a la conclusión a la que se llegó en el concilio de Jerusalén, consistía en estos 4 mandamientos iniciales para comenzar a guardar estos mandamientos. ¿De cuáles mandamientos estamos hablando? Abstenerse de idolatría, de fornicación, abstenerse de sangre y abstenerse de ahogado. Y ya en el capítulo anterior analizamos en qué consiste cada uno de estos mandamientos fundamentales para poderlos cuando menos recibir en los días de reposo y que comenzaran a aprender a conocer la ley del Señor a través de las lecturas de la Torá. Y como consecuencia de esto, pues obviamente comenzar a cumplir todos los demás mandamientos que por convicción misma ellos comenzarían a cumplir. De esta manera no constituiría un problema el hecho de no exigirles de inmediato la circuncisión. ¿Por qué? Porque tendrían que ver que efectivamente la circuncisión, el mandamiento de la circuncisión, tendrían que llevarlo a cabo, pero en su momento, por una decisión personal de fe, en lealtad, en obediencia al Señor, pero no por imposición ni con motivo de un ritual halágico relacionado con la ley judía. Así que bueno, si el apóstol, entonces, y esto es claro, aquí estamos viendo en los capítulos, de los versículos 3 al 5, vemos con mucha claridad que si el apóstol Pablo tuvo esta encomienda de llevar el mensaje de la resolución de Jerusalén, que prohibía exigirles a los creyentes gentiles que se circuncidaran, pues debemos analizar las razones coherentes por las que la escritura afirma que Pablo circuncidó a Timoteo. Entonces aquí es interesante porque
el contexto de esta redacción, del propio contexto, podemos ver que la escritura refiere a la condición de los progenitores de Timoteo, haciendo hincapié en el hecho de que Timoteo era hijo de una mujer judía. Por lo tanto, ante la perspectiva de los judíos que se encontraban aquí en las regiones a donde se dirigía Pablo y que aún estaban batallando con el tema del ritual de la circuncisión alágica, esto representaba entonces un problema, porque Timoteo, al ser de madre judía, de acuerdo a la ley judía, Timoteo era un judío, ¿ok? Porque precisamente la madre determina este aspecto, la nacionalidad, de acuerdo a la ley judía. Y en estas circunstancias, Timoteo, al ser incircunciso de carne, a Pablo le representaría un serio problema que podría entorpecer su ministerio. Y bueno, ¿por qué podría ser un problema para Pablo? Bueno, si lo que Pablo quería era llevar el Evangelio, lo que menos necesitaba Pablo era un problema que le impidiera con toda libertad, con toda tranquilidad o con la mayor tranquilidad posible compartir el Evangelio. Por supuesto que para Pablo en sí, para él no representaba esto un problema, porque él ya había entendido perfectamente las circunstancias en las que se debía dar la circuncisión. Pero sí sería un problema si los judíos descubrían que Timoteo era incircunciso en la carne. Porque si lo vemos desde este punto de vista, desde el punto de vista judío, para ellos, entonces Timoteo sería tachado de apóstata. ¿Por qué? Precisamente porque estaba con Pablo compartiendo el mensaje del Evangelio, pero al enterarse de que era era de madre judía, era un judío, pero no era circuncidado. Entonces aquí representaba este problema que quería evitar el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo fue quien discutía con aquellos judíos que exigían a los gentiles que se circuncidaran bajo la halajá judía. Así que en ese contexto es que debemos entender la razón por la que Pablo circuncidó a Timoteo. Vemos lo que Pablo habló a los Gálatas en el capítulo 2, que es algo diferente en relación a Tito. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Gálatas, versículos 3 y 4, de 3 al 5, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, aquí cambia la condición de la persona que le acompaña a Pablo. Dice, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál esclavitud? La esclavitud relacionada con las leyes alágicas, las leyes de hombres. Por eso Pablo habla de esta libertad que tenemos en Yeshua. ¿Y qué se refiere? ¿Por qué habla de libertad? Precisamente porque tenemos toda la oportunidad de vivir una fe simple, sencilla, en fidelidad al Señor, a los mandamientos que Él nos dio. Una vez más voy a leer desde el versículo 3, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y aquí habla de haber sido obligado a circuncidarse. Lo que no significa que en algún momento de su vida Tito efectivamente haya procedido a la circuncisión en la carne, pero bajo la perspectiva de la enseñanza de Yeshua y de los apóstoles. Es decir, hasta el momento en que en su vida, en su fe, haya sido una convicción, la obediencia al pacto en la carne. Verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Aquí está diciéndolo muy claramente. No íbamos a someternos a las leyes alágicas establecidas por dogmas judíos, ¿ok? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Así que las iglesias eran entonces confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y este nuevo equipo de trabajo conformado por Pablo, Silas y Timoteo, pues por supuesto que tuvieron un rotundo éxito en esta labor que llevaron a cabo y como consecuencia pues el crecimiento de las iglesias. Y es importante atender al texto porque dice que eran confirmadas en la fe. Si la escritura nos dice que eran confirmadas en la fe, es claro que lo que hizo Pablo no fue cambiar la fe, no fue cambiar la ley, no fue hablar de algo diferente, porque entonces ¿qué estaría confirmando? Estaría hablando su propia doctrina, y eso jamás lo hizo Pablo. Confirmó, él fue y confirmó a las iglesias en la fe. ¿Cuál fe? Pues en la fe de Jesucristo, la fe del Hijo de Dios, aquel que dijo que sus palabras no eran suyas, sino eran del Padre que se las había dado para comunicárnoslas. Y estamos hablando de su ley. La ley, las palabras que le dio a Moisés, las palabras que le dio a los profetas, todas estas palabras fue la que vino a confirmar Yeshua. Verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia, y si ustedes pueden checar en el mapa que les estoy compartiendo, pueden checar el recorrido de estos lugares al que vamos a referirnos, en donde estuvo el apóstol Pablo. Y la provincia de Galacia les fue prohibido, una vez más desde el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió por segunda vez. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Si ustedes se dan cuenta en el mapa, fueron al sur y no continuaron hacia Asia. Así es que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después de fortalecer las iglesias en la región, Pablo procuraba ir al sudeste, sin embargo, le fue prohibido por el Espíritu Santo ir allí. Este pasaje nos enseña algo que Yeshua enseñó a los apóstoles acerca del momento en que es correcto abrir nuestras bocas para compartir el Evangelio y en qué momento lo mejor es callar. Como vemos, la Escritura claramente refiere que el Espíritu de Dios impidió a Pablo hacer algo bueno en un momento determinado. ¿Quién podría considerar que compartir el Evangelio no es algo bueno? Pues por supuesto que es algo bueno. En realidad, lo que nos está diciendo este pasaje es que el Espíritu de Dios sabe lo que muchas veces nosotros no sabemos, no nos podemos dar cuenta. Era obvio que Pablo tuvo que haber sido guiado de forma sobrenatural y no por su propio corazón, como muchos hoy en día quieren hacer muchas cosas porque es el anhelo de su corazón, lo expresan así abiertamente, con toda sinceridad. Por supuesto que sí. No dudamos de que sea algo sincero de su corazón, pero no necesariamente es lo que el Espíritu de Dios quiere. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque de otra manera, cuando no atendemos al Espíritu de Dios, cuando no atendemos las advertencias y los impedimentos que nos está poniendo para ir sobre determinada dirección, nosotros mismos nos estamos buscando un serio problema. ¿En qué consiste ese problema? Pues que vamos a tener impedimentos, vamos a tener tropiezos, vamos a tener, y no necesariamente, no necesariamente va a ser una batalla espiritual, en realidad va a ser una necedad, va a ser la consecuencia de nuestras propias necedades, por causa de no haber atendido
a esto que el Señor de lo que el Señor nos ha provisto, y es la sensibilidad espiritual. Entonces es bien importante atender a estas advertencias, porque lo que tenemos que aprender es que no siempre podemos hacer lo que consideremos bueno incluso. ¿Quién podría considerar que el mensaje que quería llevar Pablo a Asia, eh, era algo malo? Pues claro que no, pero no era el momento. Lo que no significa que después no lo haría, por supuesto que sí, pero por el momento no era. No era por ahí, no era el lugar al que tenía que ir. Hoy en día esto podría considerarse como una posibilidad de adquirir la sensibilidad espiritual para saber en qué momento para nosotros podría ser bueno y en qué momento no sería bueno hablar y a quiénes incluso hablarles el evangelio. No siempre, hay personas a las que no debemos hablarles y debemos tener mucho cuidado, no por causas personales, porque pudiéramos confundirnos por ahí en algún momento dado, y eso no está bien. Puede ser que de repente hayas tenido algunas diferencias con ciertas personas, amigos, familias, parientes, etcétera, y que por esa razón, por esa causa, digas, no, pues no te voy a hablar la palabra de Dios, o no voy a mencionar, no voy a hablar para nada de la escritura por esas circunstancias, pero eso sería un error. Lo cierto es que sí tienes que atender a la prudencia y ponerlo en oración y saber en un momento dado en qué momento y a qué personas podrías tú hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú portas, eh, para el mensaje que tú vas a exponer, que va a salir de tu boca, debe haber alguien que esté receptivo para escuchar. Cuando no es así, es, puede ser incluso problemático para ti. Eh, Así es de que, bueno, por ejemplo, Yeshua habló de este tema acerca de lo que el Señor nos ha entregado como, como un tesoro, refiriéndose a esto, al Evangelio, como las perlas que hemos recibido. El capítulo 6 de 7 de Mateo, versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. La referencia de perros y cerdos tiene que ver con quienes desechan, desprecian totalmente, abominan totalmente todo lo que tiene que ver con el Señor. Dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué estamos recibiendo de parte del Señor aquí? Es una advertencia muy clara de que tengamos cuidado acerca de con quién compartimos este mensaje. Y en este caso, Pablo recibió la advertencia y no fue la única. Ya posteriormente vamos a darnos cuenta, más adelante, que llegó el momento en que el Señor le dijo a Pablo que sus hermanos, el pueblo judío, no le iba a recibir nada. No le iba a recibir este mensaje. ¿Por qué? Porque él había sido enviado a los gentiles. Por más que se esforzó, por más que los amara el apóstol Pablo a sus hermanos, el pueblo judío, no fue posible que le recibieran una sola palabra. Bueno, de modo, y en el peor de los casos, estuvieron a punto ellos mismos de lincharlo, de matarlo. Pero bueno, así es de que no había nada de malo en que Pablo hubiera tenido la intención de hablar el Evangelio en Asia, pero no era el tiempo de Dios. Así que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y bueno, es aquí, por ejemplo, cuando leemos que el Espíritu Santo impidió a Pablo que fuese a Asia, no se refiere a lo que hoy conocemos como el lejano oriente, ¿ok?
sino que se refiere a lo que estaba constituido en aquel momento como una provincia romana de Asia Menor, que es el territorio de lo que hoy se conoce como Turquía, pues mucho más cerca, no tan hacia, no tan lejos, pero obviamente las distancias eran reducidas. Así es de que este territorio que hoy se conoce como Turquía, pues por supuesto que en su momento posteriormente fue visitado por el apóstol Pablo, pero ya en un tiempo posterior. Así que después del intento de ir a Asia, Pablo buscó ir después a Bitinia, pero fue impedido nuevamente. Son dos ocasiones en que Pablo fue impedido por el Espíritu de Dios y finalmente descendió a Troas. Entonces aquí, una vez más, la enseñanza que nosotros recibimos es importante. No siempre debemos entrar en las puertas que aparentemente nosotros vemos abiertas. Incluso muchas veces seremos guiados hacia los obstáculos en ocasiones. Lo cierto es que cuando es Dios quien guía, es importante que el siervo obedezca en humildad sabiendo que son sus planes, por supuesto, y no los nuestros los que debemos cumplir. No es lo que nosotros tengamos o anhelemos en nuestro corazón. Eh, es lo que nosotros pongamos atención en relación al plan que Dios tiene para que nosotros podamos compartir este evangelio. Hoy en día, por ejemplo, a través de las redes sociales, medios masivos de difusión, pues bueno, tenemos una gran oportunidad de que este mensaje llegue a todas partes del mundo sin mayor problema. Pero aún así, es Dios y es el Espíritu Santo quien determina quién recibe el mensaje. Es el Señor quien está reuniendo a sus ovejas, a su rebaño. No somos nosotros. Si acaso alguien recibe bendición a través de nuestro mensaje, bendito sea el Señor. Qué bueno, porque a final de cuentas, pues ese sí es nuestro anhelo. Las formas, a final de cuentas, hoy en día ya son determinadas por el Señor. Y, y en mi opinión, pues bueno, la mejor forma de hacerlo hoy en día es de la manera más simple, más sencilla. Hoy la palabra aún está al alcance de todo el mundo. Aún, todavía es tiempo de que todas las personas, todo aquel que quiere escuchar el Evangelio, el buen mensaje, pues lo reciba. Verso 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, y aquí ya habla involucrándose el escritor. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así es que, bueno, Pablo fue dirigido por el Espíritu de Dios a la región de Macedonia, hacia el occidente, ¿ok? El lado opuesto. Entonces el Evangelio se ha llevado del continente de Asia al continente de Europa. Macedonia, ya lo que en aquel entonces era Macedonia, hoy es lo que se conoce parte de Europa. Y según la visión de Pablo, este varón macedonio necesitaba ayuda. Y si Pablo estaba involucrado en esta petición de auxilio, pues la mejor ayuda que el apóstol Pablo podría brindar era llevar el Evangelio. ¿Qué otro tipo de ayuda? Y nada más y nada menos que Europa. Así que bueno, si ponemos atención a la redacción, podemos darnos cuenta que hoy, perdón, que hay un cambio entre cuando se involucra el escritor. Entre el versículo 8, en donde el texto refiere que ellos, está hablando de ellos, y cuando dice que descendieron a Troas, y en el versículo 10 dice en el texto anunciemos, o sea, ya se involucra el escritor. Es aquí donde se considera que Lucas se unió en este viaje. Recordemos que fue Lucas el escritor del libro de los Hechos, al igual que el Evangelio.
el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Aunque no se describe de forma literal, pero podría deducirse que el escritor de este libro, Lucas, se unió en este viaje a partir de este momento. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente Neápolis y de allí Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y bueno, aquí sucede algo también impresionante. Pablo, junto con su equipo, que al parecer ahora incluía ya a Lucas, como lo comentamos, tuvieron que navegar a través del mar Egeo desde el continente de Asia hasta el continente de Europa. Y bueno, según la opinión de quienes conocen del tema de la navegación, el hecho de que hayan navegado directamente a Samotracia resulta un dato importante porque significa que el viento estaba a su favor porque navegaron un promedio de 156 millas en solo 2 días, que es un promedio de 256 kilómetros de distancia. Mientras que, de acuerdo al registro bíblico, más adelante, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, fíjense lo que dice, ya de regreso, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, es dato curioso, pero de alguna manera importante porque en un mismo recorrido, primeramente hicieron 2 días, muy rápido, y ya de regreso eh, se hicieron 5 días de trayecto. Verso 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Una mujer que era creyente y adoraba a Dios, dice la escritura, estaba oyendo, estaba atenta al mensaje. Y el Señor abrió el corazón de ella. Aquí esto es impresionante. Aquí no, tú puedes ver lo que hace Dios, lo que hizo Dios contigo y conmigo en un momento dado en el mensaje del Evangelio. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, finalmente, el hecho de que los judíos de este lugar de Filipo no tenían sinagoga resulta importante, un dato interesante. ¿Por qué? Porque significa que no había muchos hombres judíos, es decir, de acuerdo a la ley, a las leyes judías, a la halajá judía, solo se requieren de 10 varones creyentes judíos para constituir una sinagoga, lo que nos dice que en este lugar pues, o había muy pocos varones judíos o había muy pocos varones judíos creyentes, ¿okay? O sea, eh, esa es la razón por la cual estaban en este lugar orando junto al río. Esta mujer, Lidia, vendía púrpura, dice la escritura que vendía púrpura. La púrpura era un producto valioso y lujoso, caro. Los tintes usados para la fabricación de la púrpura eran caros y de gran prestigio. Así es que podría considerarse que esta mujer fue la primera convertida en Europa, en este lugar. Y si recordamos la visión del varón macedonio que tuvo Pablo, entonces podremos considerar que en realidad se trató de esta mujer. Sin embargo, más adelante se describe a un varón, a un carcelero. Así es de que bueno, es importante no olvidar y la razón por la cual el apóstol Pablo se dirigió a este lugar y fue debido a esta petición de ayuda de un varón macedonio. Y bueno, Teatira era conocida como un centro
para que este tinte púrpura y tela hecha de este mismo se fuera muy comercial. De acuerdo al registro del libro de Apocalipsis, en Teatira se estableció una iglesia, que fue una de las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y en el caso de la conversión de esta mujer, vemos que una vez más el Espíritu Santo es el que ordena a los que han de ser salvos. ¿Cómo? Pues haciendo que pongan atención al mensaje del Evangelio. Y en este caso, antes de que Lidia se convirtiera, el Señor abrió el corazón de ella. Y esto es muy importante porque efectivamente debe haber, como les comentaba hace un momento, debe haber un receptor que ya está esperando el mensaje del Evangelio. Es el momento preciso cuando tú debes abrir tu boca. No debes abrir tu boca a cualquier persona o mucho menos a aquella persona que tiene una actitud manifiesta, perdón, manifiesta y muy clara de que no le interese absolutamente nada el mensaje del Evangelio ni nada de Dios. Ahí sí hay que tener cuidado porque sí podríamos meternos en un problema. Recordemos que son aspectos espirituales y en ocasiones las gentes están dominadas por un aspecto espiritual que se niega totalmente a reconocer, a doblegarse ante el Espíritu de Dios. Así que resulta indispensable entender que cualquier predicador del Evangelio pues debe orar para que el Señor disponga para que escuchen las personas. Y quienes están ordenados para salvación, pues obviamente en ellos se cumplirá el propósito. Nuestra oración es para que las personas escuchen y dispongan sus espíritus, para que la obra sobrenatural actúe en los espíritus de las personas. Pues ese es el anhelo, claro, de cualquier persona que comparte el Evangelio. En este caso, Lidia dispuso su corazón sincero y lo manifestó al hospedar a estos varones es decir, que manifestó pues gratitud, que es la manifestación más fidedigna de que hemos sido convertidos. La gratitud en nuestros corazones por lo que recibimos de parte del Señor. Y en este caso, pues ella entendió perfectamente que esto que estaba recibiendo era una bendición de Dios a través de sus siervos, a través de Pablo y de estos dos varones que la acompañaban. Así es de que, bueno, verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y bueno, aquí estamos hablando del tema que acabo yo de comentar. Tiene que ver precisamente con el espíritu de un espíritu que confronta, que va en contra totalmente de los propósitos divinos. Esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, pues era una fuente de dinero para sus amos. La tenían como esclava. Ella adivinaba, ella ejercía este don sobrenatural, pero que no era un don divino, por supuesto, de Dios. Y bueno, probablemente esto se debía a que los demonios le daban esta visión sobrenatural acerca de las vidas de otras personas. De acuerdo al concepto griego de la palabra adivinación, esta mujer tenía un espíritu de Pitia, que es el espíritu de una deidad llamada de la deidad Pitón o Pitia. Era una especie de serpiente, una serpiente Pitón, y era usada porque se asocia con el dios Apolo. Bueno, no muy lejos de Filipos, en esta misma área de Europa, había un santuario dedicado a Apolo Pitio. Así es de que, pues imagínense, pues era obvio que los espíritus demoníacos estaban involucrados en todo este tema. Es algo que hemos comentado, lo comentamos en los evangelios, en los estudios de los evangelios, el tema
de la influencia espiritual maligna en la que se encontraba muchísima gente de Israel por causa de la apostasía en la que se encontraban aún, por causa de estar en el pecado de la adoración a, a entes espirituales de maldad. Hoy en día gran parte de lo que hacen los adivinos y los psíquicos en realidad es una farsa. En ocasiones son farsas para robar, para quitar el dinero a las personas. Sin embargo, ese es un poder que algunos conservan de forma real y tiene un origen sobrenatural que sin duda al actuar de dichas personas tiene que ver con el actuar de los demonios. No hay que confundir, tampoco hay que generalizar desmedidamente. El hecho de que efectivamente haya mucho farsante hoy en día no significa que no exista el mal. Yo creo que ha quedado muy claro y lo hemos hablado muchísimo el tema. Es algo de lo cual tenemos que tener cuidado y respeto, por supuesto, porque recordemos que tiene que ver con entidades espirituales de maldad y no estamos llamados a confrontarlas. No, estamos llamados nosotros a hacer algo diferente, estamos llamados a cuidarnos, a preservar nuestra santidad y de esa manera nos mantenemos al margen, pero no estamos llamados a llevar a cabo la supuesta lucha espiritual porque simple y sencillamente estaremos en gran desventaja y en gran peligro. Los demonios pueden predecir el comportamiento humano y pueden tratar de dirigir los sucesos hacia una conclusión previa o predicha de lo que probablemente estaba sucediendo con estos espíritus demoníacos que estaban en posesión de esta muchacha divina. Y esa es la razón por la cual estaban llevando a cabo esta actividad de supuesta adivinación. Verso 17. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Así es de que, sin importar lo que haya anunciado esta mujer, en realidad el propósito del espíritu demoníaco que la poseía no era bueno, y eso lo hizo por varios días. Sin embargo, Pablo liberó a esta mujer de aquel demonio. Fíjense, verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yeshua el Mesías, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto lo hacía Yeshua precisamente porque el propósito de estos entes espirituales, por supuesto que no es bueno. Marcos capítulo 3 versículos 11 y 12 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces, una vez más, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. El Señor les reprendía. Así de que bueno. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, la muchacha dejó de adivinar, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, ustedes saben que Dios se refiere a la idolatría como el adulterio, lo que debemos entender como un adulterio espiritual, en realidad la fornicación espiritual. Y en ese sentido, el hecho de que las personas que solo utilizaban a esta muchacha para beneficiarse de la adivinación y tener una ganancia económica, podría considerarse que estas personas mantenían a aquella muchacha sometida a una prostitución espiritual. Terrible, terrible, porque al final de cuentas estaba sucediendo esto en el ámbito espiritual. Así que Pablo liberó a esta muchacha de aquella esclavitud. Como es que en un momento dado, lo que nosotros podríamos conocer en la vida práctica de las personas, de algunas personas hoy en día, en el aspecto espiritual,
también se da, por supuesto. Verso 20 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí ellos mismos están estableciendo esta diferencia. Hablando de costumbres que no les era lícito recibir ni hacer por causa de ser gentiles, de ser extranjeros. Pero obviamente que el contexto de esta expresión tiene que ver con gente, una vez más, que estaba negándose totalmente a recibir el Evangelio. Y no solo eso, sino que estaban en contra de que el mensaje del Evangelio fuera divulgado a otros que estaban ya esperándolo. Verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estos cepos a los que se refiere el versículo 24 eran una especie de candados de madera, pero que donde se aseguraban de los pies a los reos, pero eran muy incómodos, incluso lastimaban, muy a propósito los lastimaban. Verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí vamos a darnos cuenta que esto que hicieron Pablo y Silas en la cárcel, de orar y cantar al Señor, darle alabanzas, influyó en el espíritu de aquellos presos. Se van a dar cuenta más adelante por qué. Esto es lo sobrenatural de aquellos que confían en el Señor, quienes manifiestan gozo en las tribulaciones, y eso no puede entenderse desde una perspectiva de un mundo secular y sin la confianza de que lo que nos espera pues es la vida eterna después de este mundo. Esta confianza era lo que estos hombres les hacía adorar al Señor en medio de la tribulación. Ellos sabían que si morían en el Señor y lo harían para salvación eterna. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Las palabras del apóstol Pablo en relación a esta fe contundente que transmitió a todos aquellos que le escuchaban. Verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esto que pretendía hacer el carcelero tenía una razón lógica. Y es que, si ustedes recuerdan, en el capítulos anteriores vimos que cuando Pedro fue arrestado por Herodes y que al mismo tiempo mató a Jacobo, los encargados de custodiar a Pedro, después de que Pedro fue liberado por el ángel del Señor, fueron muertos. Y comentamos en aquella ocasión que una de las leyes que tenían los romanos era en el sentido de que la pena que se había destinado para los reos, cuando estos escapaban, esa pena era aplicada a los guardias. Así que imagínense el temor de este hombre al querer pretender suicidarse. En este caso el carcelero quería matarse porque sabía el castigo que le esperaba, porque suponía que Pablo y Silas y todos los demás habían escapado, todos los reos. Pero no fue así, para sorpresa y para bendición del propio carcelero. Fíjense, a partir del versículo 28 dice,
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No solamente se refirió a él y a Silas, sino a todos los reos. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí vemos claramente la transformación sobrenatural que ejerció el Espíritu de Dios sobre este hombre. Verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos enseguida, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Imagínense qué testimonio tan impresionante. Si para recibir el perdón de Dios y ser convertidos necesitamos arrepentirnos, ¿en qué momento podríamos considerar nosotros que el carcelero se arrepintió? Pues justo en el momento en que se postró a los pies de Pablo y Silas y en el momento en que él mismo los liberó y curó sus heridas de ellos. Y de inmediato él en ese momento preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre estaba ya dispuesto en su corazón. Lo mismo que sucedió con Lidia, que el Señor abrió su corazón para recibir el mensaje, lo mismo hizo con este varón. Así de que, bueno, quizás, la escritura ya no lo confirma, pero quizás este varón macedonio también pudiera referirse a este carcelero. Esta pregunta que hizo el carcelero acerca de la salvación fue pues, una fiel muestra de arrepentimiento, una manifestación literal de querer hacer algo para ser diferente y no seguir con la vida de transgresión que llevaba este hombre. Otro rasgo de arrepentimiento fue el hecho de que él mismo les limpió las heridas. Este carcelero ya no era el mismo después de aquel temblor, aquel terremoto. Es obvio que el Espíritu de Dios cambió también a este hombre. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero fíjense la respuesta de Pablo. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, imagínense. Estaba prohibidísimo maltratar a los ciudadanos romanos de esa manera. Sorpresa. Ellos jamás se imaginaron que fueran ciudadanos romanos. Existían leyes que protegían a los ciudadanos romanos, pero los que no eran ciudadanos romanos sufrían los maltratos de las autoridades, por eso abusaban. Y es así que esta era la razón por la que los magistrados se preocuparon, porque ellos supusieron que no eran romanos. ¿Por qué supusieron esto? Pues bueno, por causa de este mensaje del Evangelio, que obviamente no tenía absolutamente nada que ver con algún culto a un dios romano, sino que tenía que ver con un culto a un dios que era desconocido para ellos. Por otro lado, ¿por qué Dios envió este terremoto si no fue con el propósito de liberar a Pablo y a Silas? Pudiéramos pensar que ese fue el propósito, pero no, ellos no se fueron. Aquí vemos con toda claridad que el terremoto no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de Pablo y de Silas en la prisión, pero tenía todo que ver con la salvación de aquel guardia de la prisión y de toda su casa.
Aquí podríamos considerar que la visión del varón macedonio, entonces, que le fue mostrada a Pablo, quizás, ¿no? Quizás como una sugerencia, quizás tuvo que ver con este guardia que fue convertido al Dios de Israel. Verso 39 dice, y viendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Estaban espantados, imagínense aquellos que abusaban de estos hombres. Entonces, verso 40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El Espíritu de Dios continúa convirtiendo a muchas Lidias y a muchos carceleros. Estas dos personas representan a dos formas en que cada uno está siendo convertido hasta nuestros días. Lidia era una persona creyente, el guardia no. Lidia manifestaba su fe de forma tangible. El guardia iba a quitarse la vida, imagínense. En el caso de Lidia, su corazón fue dispuesto para escuchar con atención el Evangelio. Y ese corazón se abrió suavemente para recibir el mensaje del Señor. Hubo nobleza en el corazón de Lidia para ser convertida en consecuencia. El corazón del guardia fue movido violentamente a causa de este terremoto. Y su conversión fue como este terremoto precisamente, que liberó las cadenas de los presos. Este guardia vio una señal extraordinaria, un terremoto impresionante, mientras que Lidia fue movida por el Espíritu Santo para abrir su corazón y escuchar el mensaje de la salvación. Así es que ambos, Lidia y este carcelero, escucharon el Evangelio y creyeron. Y a través de cada uno de ellos, sus familias fueron salvas por causa de escuchar el Evangelio y por creer. Así es que no importa cómo sea tu caso o cómo haya sido tu caso. Si estás siendo convertida o convertido, como lo fue Lidia, o en el caso de las circunstancias del carcelero, que en el caso del carcelero quizás estás pasando por circunstancias que están simbrando tu vida, recuerda que lo importante es que tú y tu casa crean para que sean salvos. Señor, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra que nos has permitido tomar en este tiempo, Señor. Te damos gracias por las formas, Señor, que en tu sabiduría y en tu potestad has utilizado para convertirnos a ti, para abrir nuestro corazón en la medida en la que ha sido necesario, porque tú lo has prometido. Si somos ovejas, no vas a perder a ni uno solo, Señor. Y eso es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de todo aquel que cree en ti, Señor. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, sabemos que nos levantamos y continuamos con todo el propósito de hacer mejor las cosas, Señor. Y tú eres paciente, y eso lo sabemos y nos consta. Y es la razón por la cual hoy estamos aquí, consagrándote cada día de reposo, consagrándote nuestras vidas, consagrando a ti, Señor, todo nuestro esfuerzo, lo que hacemos, lo que pensamos, nuestros propósitos de vida, Señor. Has comenzado a redirigir los caminos de nuestra vida, las decisiones que estamos tomando, están tomando un rumbo distinto, Señor. Gracias a este mensaje que hemos recibido, Señor, y que ha sido tu Espíritu Santo el autor de esta conversión, a través de muchos siervos, Señor, que has dispuesto en el camino de todos nosotros, Señor. Gente con un corazón dispuesto, con un corazón verdadero para llegar hasta este punto de nuestras vidas. Por todo eso te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que no nos vas a dejar. Al contrario, nuestros corazones se han abierto para ser convertidos nosotros y nuestras familias. En el nombre de Yeshua oramos y te damos gracias, Padre Santo. Amén.